Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a iniciar nuestras clases en esta semana y estamos terminando el bimestre y se acercan los bimestrales. Hay que ir repasando y estudiando, muchachos. Hay que cuidarnos. La tasa está alta y hemos pasado 2 semanitas luego de haberse liberado la cuarentena, y hay que darse cuenta si es que los números han aumentado o disminuido, ¿sí? Para tomar en cuenta cuándo salir y cuándo no. Hay que cuidarnos, muchachos. Muy bien, empecemos. Muy bien chicos, y en esta semana nos corresponde ver respiración celular, ¿sí? Vamos a ver la respiración celular y todo lo que comprende, y el otro ciclo, porque hemos visto el ciclo de Calvin, ahora vamos a ver el ciclo de Krebs, ¿sí? Que hasta tiene un rap, les recomendaría que lo busquen. Primero, ¿qué es la respiración celular? La respiración celular va a ser un proceso catabólico de tipo exergónico donde se genera ATP. ¿Qué significa esto? Catabólico, que va a degradar, ¿sí? Y es de tipo exergónico porque la idea es que se libere energía, que en el cuerpo humano nosotros le llamamos ATP. La idea de la respiración celular es obtener la mayor cantidad de ATP, de energía, para poder cumplir las funciones vitales. Se localiza, dependiendo, si la célula es procariota, se localiza en dos lugares: en el citoplasma o citosol, o en el mesosoma, que es una estructura que se obtiene del repliegue de la membrana celular que tiene las células procariotas, las bacterias, ¿sí? Entonces, en las bacterias o en las células procariotas, ¿dónde se realiza la respiración? En el citoplasma o citosol y en el mesosoma, que es una estructura exclusiva de los procariotas. En las células eucariotas se va a suceder esto en dos lugares. Se va a dar en el citoplasma o citosol, o en la mitocondria, que es la organela encargada y específica de la respiración celular. Si tú amplías la organela llamada mitocondria, que es una organela semiautónoma, tú se vas a dar cuenta que la mitocondria tiene dos regiones. Estas imaginaciones o repliegues que se llaman crestas mitocondriales, y el espacio interior que se llama matriz mitocondrial o mitosol. Matriz mitocondrial o mitosol. ¿Por qué es importante saber la localización? Porque la mayoría de preguntas son de ¿dónde sucede esto? ¿En qué parte de la célula se realizó este proceso? Te preguntan por procesos y su localización, por eso es importante. Entonces recuerda, en las bacterias sucede en el citoplasma o citosol y en el mesosoma. En el caso de los eucariotas, citoplasma o citosol también, y en la mitocondria. Ya puede ser en la cresta o en la matriz. La ecuación general de la respiración celular es que la glucosa se va a catabolizar o se va a degradar en presencia de oxígeno. Se va a obtener CO2, que es un desecho de la respiración, agua y ATP. Este es el que importa, porque la idea es que obtengamos energía. La degradación, la reducción, el catabolismo, la intención es obtener energía. Ahora, hay dos tipos de respiración: la respiración anaeróbica, que no consume oxígeno y produce poca energía, que solo son 2 ATPs, y se realiza en el citoplasma celular o citosol. Luego tienes que esto incluye dos procesos, que son la glucólisis y la fermentación celular, y esto se realiza solo en el citoplasma y los citosol. Recuerda, la parte de la respiración anaeróbica, que produce poca energía, no utiliza oxígeno, se realiza en el citoplasma o citosol. Luego tienes la parte de la respiración que es aeróbica. Esta parte solo se realiza en presencia de oxígeno, y como oxígeno va a haber en la mitocondria, se realiza en el interior de la mitocondria. Quiere decir que la respiración tiene dos partes: una anaeróbica y una aeróbica. En el caso de las procariotas solo es anaeróbica porque no hay mitocondria. En el caso de las eucariotas, anaeróbica es cuando está en el citoplasma y aeróbica es cuando entra en la mitocondria, ¿sí? Entonces recuerda, la respiración anaeróbica solo en el citoplasma o citosol, y la respiración aeróbica se realiza en la mitocondria. Veamos cómo es que sucede esto. La primera parte, que es la respiración anaeróbica o etapa citosólica, porque sucede en el citosol. Tienes una célula, ahí tienes una molécula de glucosa, C6H12O6. La glucosa va a ingresar al citoplasma o citosol de la célula, y por un proceso llamado glucólisis o glicólisis, la glucosa se va a partir en dos moléculas de 3 carbonos, llamados piruvatos. La glucosa entonces entra al citosol de esta célula, y lo que se va a producir es el piruvato. ¿Qué pasó? La glucosa tenía 6 carbonos y se parten dos moléculas de 3 carbonos llamados piruvato. Para que la glucosa se haya partido, ¿qué sucedió? La NAT, una molécula que estaba acá en el citoplasma, le quitó 2 hidrógenos y se formó el NADH2 citosólico.
Y el citosol también sucede esto, que la célula invierte 2 ATPs para la ruptura y obtiene 4 ATPs. Entonces la glucosa entra, tiene 6 carbonos. La glucólisis, que hace, se parte 2 moléculas de 3 carbonos, llamados piruvatos. Para que se haya partido la molécula de glucosa, le tuvieron que quitar hidrógenos y tuvieron que invertir energía. Por eso que se dice que la ganancia bruta de la glucólisis son estos 2 citosólicos y los 4 ATPs que se obtienen. Ganancia bruta. ¿Por qué dice ganancia bruta? Porque al final se obtienen solo 4 ATPs. Pero si tú quieres sacar la ganancia neta, serán sus 2 citosólicos y solo 2 ATPs. Profesor, ¿por qué 2 ATPs? Porque él invirtió 2 ATPs y al final obtuvo 4. O sea, en realidad está recuperando sus 2 y está ganando 2. Entonces la ganancia neta es 2. Ten cuidado con este tipo de preguntas sobre ganancia bruta y ganancia neta con respecto a las cantidades de ATP. ¿Sí? Ahora, en este caso la glucólisis, que también es llamada vía de Ender-Meyerhof, hombre, recuerdo raro, la glucosa se va a terminar de degradar en 2 ácidos pirúvicos o piruvatos más 2 ATPs. Recuerda, más 2 ATPs. Profesor, ¿y para qué sucede la glucólisis? Permite la contracción muscular. La idea es que las células musculares van a poder realizar esta glucólisis para realizar su contracción, para tener la energía para esta contracción. Ahora, ese piruvato, que es la molécula de 3 carbonos, tiene 2 caminos. O se queda en el citoplasma o citosol y se fermenta, o ingresa a la mitocondria. Y ahí empezaríamos con la fase de la respiración aeróbica, la fase mitocondrial, que es donde participa el oxígeno. ¿Sí? En el caso de la fermentación, nosotros tenemos 2 tipos. Bueno, acá vemos que en el caso de la mitocondria hay la presencia de oxígeno, te decía. La fermentación puede ser de 2 tipos: la fermentación alcohólica y la fermentación láctica. Veamos. La fermentación, la idea es que ya no se produce más energía, la energía se produce en la glucólisis. En la fermentación ya no hay más energía, pero hay 2 tipos. La alcohólica, ¿qué hace? El piruvato o ácido pirúvico lo va a transformar en 2CO2 y 2-etanol. Este es el alcohol. Profesor, ¿y quién realiza fermentación alcohólica? Ahí lo tiene, la Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura que se utiliza para hacer pan y cerveza. Esta levadura fermenta el piruvato ¿en qué? En etanol, que es un alcohol, y el CO2. Por eso que presenta ciertas burbujitas cuando hay fermentación, ¿no? Y el otro tipo de fermentación es la fermentación láctica, que hace que el piruvato o ácido pirúvico se degrade en ácido láctico. Y este ácido láctico se va a producir por los miocitos o fibras musculares o células musculares, eritrocitos, que son los glóbulos rojos o también llamados hematíes, y las bacterias. El exceso de ácido láctico, recuerda, produce calambre, que es que la contracción no se puede manejar, ¿no? El músculo se contrae totalmente y no lo puedes estirar. Ese es por un exceso de ácido láctico, que se produce por la sobrecarga muscular o el sobre explotación de hacer ejercicio, pero mucho ejercicio, más de lo normal. Ahora, acá un cuadrito para que te acuerdes de la fermentación. La fermentación alcohólica la realizan las levaduras, las bacterias, las semillas secas. ¿Y esto para qué se utiliza? Por ejemplo, para hacer licores y para la panificación. La fermentación láctica se utiliza para hacer yogur. También está presente en la acidez vaginal. En el músculo aumenta la fatiga. El exceso de ácido láctico aumenta la fatiga. Por eso te decía que el ácido láctico se produce por ejercicio prolongado. El otro tipo de fermentación es la fermentación pútrida, de putrefacción, que donde participa la cadaverina y el indol, que dan el aroma desagradable de las heces, y el amoníaco, que está presente en la orina. Entonces recuerda, la glucosa ingresó al citoplasma y tiene 2 caminos: se queda en el citoplasma y se fermenta, o pasa a la mitocondria. Entonces mira, hasta acá yo te he dicho glucólisis y fermentación. ¿Dónde sucedió? En el citosol. Preguntas que te van a hacer: glucólisis y fermentación, ¿dónde sucede? En el citosol. Hasta acá solo hemos visto glucólisis y fermentación. Entonces la glucosa entra, se parte en 2 moléculas de 3 carbonos que se llaman piruvatos, y el piruvato tiene 2 caminos: se queda en el citoplasma, se fermenta, alcohólica o láctica, cualquiera de las dos, y va a la mitocondria. Y si va a la mitocondria, empieza la siguiente fase, que es la fase aeróbica, que es la oxidación completa de la glucosa
que requiere concentración de oxígeno, es donde se obtiene la mayor cantidad de ATP o producción de ATP, y esto exactamente va a suceder en una etapa que te tienes que aprender de memoria. ¿Cómo se llama la etapa de la respiración donde se obtiene la mayor cantidad de energía? En la fosforilación oxidativa. Recuerda, anótalo. En la fosforilación oxidativa tú vas a encontrar que va a haber una cadena respiratoria de citocromos que van a ayudar en esto. Sus productos de la respiración como desechos, el CO2 y el agua. Entonces estábamos que en la etapa citosólica la glucosa entra a la célula y se parte en dos moléculas de 3 carbonos llamados piruvatos en un proceso denominado glucólisis que se ha realizado en el citosol. Esta glucólisis lo que me genera, si es que tú quieres, solo como síntesis de ATP, 4 ATP que los tienes acá, y esto se llama fosforilación a nivel del sustrato. Si te preguntan cuántos ATP se obtienen por fosforilación a nivel del sustrato, 4 ATP. Si tú quieres comparar la fosforilación de sustrato con la fosforilación oxidativa que te mencionaba, que es el proceso de mayor cantidad de energía, mira, por ejemplo en la fosforilación a nivel del sustrato, en el citosol tú obtienes 4 ATPs y en el ciclo de Krebs 1 ATP, nada más, por un piruvato. Si fueran 2 piruvatos te diría 2 ATP. Pero en cambio en la fosforilación oxidativa tú obtienes de 32 a 34 ATPs, un montón. Entonces la idea es que en la fosforilación oxidativa tú encuentres la mayor cantidad de energía. Entonces yo te dije, la glucosa entra a la célula en un proceso llamado glucólisis o glicólisis. La glucosa se parte en dos moléculas de 3 carbonos y se llama piruvato. ¿Qué corresponde? Que ese piruvato ahora entre en la mitocondria, porque estamos en etapa aeróbica. Entonces mira, ahí tienes un piruvato. Este piruvato va a ingresar a la mitocondria, donde hay presencia de oxígeno. Recuerda que en la mitocondria te mencioné dos regiones: la matriz mitocondrial y la cresta mitocondrial. Le dibujo una cresta por motivos didácticos para poder explicar el proceso, ¿sí? Pero el espacio se llama matriz o mitosol y acá esta es la cresta mitocondrial. Si te preguntan si la célula tiene citoplasma, la mitocondria que tiene, matriz mitocondrial, ¿sí? Ya está. El piruvato va a ingresar a la mitocondria y se va a descarboxilar. ¿Qué quiere decir esto? Que va a perder un carbono y le van a quitar hidrógenos. Y entonces, si el piruvato que tenía 3 carbonos ahora tiene 2, ya no se llama piruvato, se llama acetil. El acetil se une con la coenzima A y me forman el acetilcoenzima A. Y este se va a juntar con el oxalacetato que tiene 4 carbonos y me van a formar el citrato que tiene 6 carbonos. Y esto sucede en el ciclo de Krebs, que va a liberar 2 CO2, va a formar un GTP, un FAT y un NAD. Entonces mira, hasta acá yo he mencionado descarboxilación, formación del acetil y ciclo de Krebs. ¿Dónde sucede? En la matriz mitocondrial. El piruvato ingresa y se le va a quitar carbonos para que pueda entrar al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs se va a liberar CO2, GTP, FAT y NAD. El FAT y el NAD y el GTP tienen que atravesar esta cresta mitocondrial a través de un proceso que se llama fosforilación oxidativa, que ya te lo he mencionado, que es el proceso donde se obtiene la mayor cantidad de energía. La fosforilación oxidativa sucede en la cresta mitocondrial. Mira, el GTP va a atravesar la cresta mitocondrial y el GTP se va a transformar ATP, que es energía. El FAT va a querer pasar, pero antes de eso hay que saberse una equivalencia. El GTP es un ATP, el FAT son 2 ATPs y el NAD son 3 ATPs. El FAT atraviesa la cresta mitocondrial y como la equivalencia dice son 2 ATP. Un NAD son 3 ATPs, pero acá tengo 3, entonces 3 por 3, 9 ATPs. Mira, la fosforilación oxidativa está generando puros ATPs, pura energía. Ahora, para que se haya formado el acetil se formó un NAD acá. El NAD dice, yo también quiero pasar la cresta. Viene y pasa. Un NAD son 3 ATPs. Ahí está. Profesor, ¿hay otro NAD? Sí, hay un NAD acá. Mira, en el citosol se formó NAD citosólico. Ese NAD citosólico dice, yo también quiero entrar. Pero él va a entrar por un sistema que se llama lanzaderas. Y ese sistema de lanzaderas va a generar que esos 2 NAD me terminen formando 4 o 6. Profesor, pero si era NAD, debió formarme 6. Sí, lo que pasa es que acá existen dos tipos de lanzadera. Una lanzadera que se llama glicerol fosfato y otra lanzadera que se llama malato aspartato. La lanzadera glicerol fosfato solo forma 4 ATPs y la lanzadera malato aspartato forma 6 ATPs. Entonces depende de qué lanzadera estés usando para decir que tiene 4 o 6 ATPs. Esto me permite a mí sacar un balance.
El balance energético va a ser por una glucosa o 2 piruvatos. Recuerda que acá yo he hecho entrar solo un piruvato. Entonces cuando yo saque el balance voy a tener que multiplicar por 2 porque estoy considerando 2 piruvatos. Recuerda. La primera etapa es la glucólisis, que es acá en el citosol. ¿Qué se produjo? 2 ATPs. ¿Te acuerdas? 2 ATPs. De los 4 porque había invertido 2 ATPs. Ahí los tienes, vamos contando 2. Luego vienen los 2 NAD citosólicos que van a querer entrar y dependen de qué lanzadera. 4 o 6. 4 por la glicerol fosfato y 6 por la malato aspartato. Luego viene acá la formación del acetil. Para formar el acetil se formó un NAD. Ese NAD equivale a 3 ATPs por la equivalencia. Pero esto sucedió con un piruvato. Entonces lo tengo que multiplicar por 2 y son 6 piruvatos. Recuerda que de aquí en adelante voy a multiplicar por 2 porque ya estamos en la mitocondria y solo te he explicado con un piruvato. Y tienen que ser con 2. En el ciclo de Krebs se produce un GTP. Ese GTP es un ATP. Pero esto se sucedió con un piruvato. Vamos a multiplicarlo por 2 y serían 2 ATPs. Luego viene la fosforilación oxidativa. Vas a darte cuenta de la diferencia de la cantidad de energía que te forma acá. Primero tú tenías un FAT, que está acá, que formó 2 ATPs. Pero esto multiplicado por 2, porque es con 2 piruvatos y no con 1, serían 4 ATPs. Luego tienes el NAD, que son 3 NAD. Esos 3 NAD son 9 ATPs. Pero esto sucedió con un piruvato y debe ser con 2 por 2, 18. Te darás cuenta que la cantidad de ATP formado acá en la fosforilación oxidativa es mucho mayor que en las demás. Si a ti te preguntan cuántos ATP se forman en total, tú sacas tu cuenta. 2 más 4 más 6 más 2 más 4 más 18 me da 36. Y si yo sumo 2 más 6 más 6 más 2 más 4 más 18, tienes 38. Entonces la idea que por una glucosa o 2 piruvatos se va a obtener 36 o 38 ATPs de energía. 36 con la lanzadera glicerol fosfato y 38 con la lanzadera malato aspartato. Entonces depende de qué lanzadera estés usando para indicar las cantidades de energía. Ahora, si tú sacas tu cuenta solo acá en la mitocondria, mira, saca tu cuenta en la mitocondria. No lo vas a contar a él porque él viene de afuera. 9 más 1, 10. 10 más 2, 12. Más 3, 15. 15 ATPs con un piruvato. Si fuera con una glucosa que son 2 piruvatos son 30. 30 ATP se han formado solo en la mitocondria. La mayor cantidad de energía se forma por eso en esta organela llamada mitocondria. 30 ATPs. Entonces recuerda, si te dicen cantidad de ATPs formados en la mitocondria, 30. ¿Cuántos ATP se han formado con la lanzadera glicerol fosfato con una glucosa o 2 piruvatos? Sería 36. Y se preguntan lo mismo, pero con la malato aspartato, 38 ATPs. Muy bien. Entonces, esta hojita te dejo de tarea, la vas a revisar, vas a poder marcar, resuelves y le envías. ¿Sí? Muy bien chicos, el tema terminó. Espero que si te haya gustado, me dejas ahí tu pulgar arriba, tu like, para que indique que la clase ha estado bien. ¿Sí? Muy bien muchachos, hay que cuidarnos, hay que protegernos para tener mucho cuidado. ¿Sí? Entonces vamos a salir con nuestras mascarillas. Hay que protegernos, sí. Bueno, no creo que tanto, ¿no? Es una exageración. Pero hay que cuidarnos, hay que protegernos. Entonces, para todo esto hay que estar bien cuidados, ¿sí? Entonces, no voy a dar más declaraciones y terminamos la clase. Muy bien, chicos. Nos vemos. Chao.